Hemos invitado para hablar de este momento que tiene que ver con el aniversario, pero en general con el conflicto de Medio Oriente, en este momento donde se cumple este primer año del ataque de Hamas en contra de Israel y lo que ha sucedido a lo largo de estos 12 meses. Hemos invitado a Indira Sánchez Bernal, especialista en Medio Oriente, y te aprecio mucho, Indira, que estés de nuevo en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias a Silvia Cherem. Silvia es periodista, es escritora, es autora de varios libros, pero es autora de un libro que en el momento en que estará transmitiéndose por primera vez este programa en CNN, estarán haciendo la presentación de este libro en Ciudad de México por nuestras libertades. Gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias por permitirte, junto con Indira, hablar del tema y pues hacer una reflexión amplia de lo que está sucediendo. Bienvenida. Gracias, Carmen. Gracias a las dos y te propongo, Silvia, iniciar. Tú estás presentando en este instante este libro que te acompaña aquí en la pantalla. ¿Qué decir un año después de todo esto? Un mundo que cambió radical, brutalmente desde el 7 de octubre, 1240 muertos, 254 personas que se llevaron como rehenes secuestradas a Gaza y el terrible dolor de ver que el mismo 7 de octubre en las calles del mundo salían a manifestarse con las pancartas más antisemitas, más horrendas, como si se diera permiso a este odio tan brutal y como si se quisiera justificar con una cantidad de mentiras, de ideología cargada a la propaganda, de mucho odio que no apela a la paz, porque defender el yihadismo terrorista no es defender al pueblo palestino, no es apelar a la paz. Entonces te dejo esta primera reflexión de una sorpresa terrible de cómo se ha dado permiso al odio y al antisemitismo para aflorar en los lugares donde debería de haber pensamiento crítico, como es en las universidades, en los lugares donde debería de haber un sentido de ética y de moral que parece que se derrumba, porque personas que no tienen idea, muchas de ellas, ni siquiera cómo está la composición del Medio Oriente, han tomado postura de buenos y malos, de mentiras como apartheid, genocidio y colonizador y no sé cuántas cosas más, que se repiten sin conciencia y que lo políticamente correcto hoy es combatir a Israel, tendiéndole esa trampa, la trampa de que si se defendía, pues ya habían toda una industria de propaganda dispuesta para condenarlo. Y si no se defendía, pues los proxies de Irán, que son 7 flancos, Hezbollah, Hamas, las milicias en Irak y Siria, los hutis de Yemen, que hoy mismo atacaron con drones y misiles, que como Hezbollah y como Hamas no han parado de mandar misiles a Israel contra población civil, y si no han dado en el blanco es porque Israel ha intentado crear toda esta tecnología para combatir estos misiles en el aire. Pero la gente vive entrando, y cuando yo estuve en Israel, porque allí estuve para escribir este libro, entrevistando a árabes, a judíos, a beduinos, a drusos, cuando estuve allí, muchas veces tuvimos que correr a los refugios porque la gente vive en alarma continua. Y lamento mucho esta guerra que no inició Israel, que nunca hubiera querido Israel y que sigue atormentando al Medio Oriente. Indira Sánchez Bernal, como especialista que eres en Medio Oriente, ¿qué dices? Mira, Carmen, yo lo que quisiera hacer manifiesto aquí es que, bueno, es necesario hacer una pausa, un año, siempre los días, los 365 días, ¿no? Nos ponen como en ciclos. Sin embargo, yo aquí diría que no hay que olvidar todo el proceso histórico que ha tenido este conflicto y que ha tenido diferentes etapas, ¿no? Que habría que pensarlo no nada más a partir del 7 de octubre del 2023,
sino hay que pensarlo desde hace 70 años y que no estamos hablando de una sola historia, estamos hablando de historias y diferentes narrativas. Creo que es importante también salir del binarismo que está presente, ¿no? Que lo ponemos entre un maniqueísmo, entre buenos y malos. Y creo que es importante hablar, que nos lleva este año a reflexionar sobre un proceso de deshumanización muy grande que lo tenemos, ¿no? Día a día en la situación en Gaza, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de personas que están en la zona de Rafah y que necesariamente no ha habido un proceso de deshumanización. Creo que también es importante ser críticos frente a la crisis del derecho internacional que estamos viviendo, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, en donde Sudáfrica pide también un proceso de revisión, en donde hay una reflexión de no necesariamente estamos hablando de antisemitismo, se está hablando también de una crítica al gobierno de Israel que ha generado que tristemente después de este año lo que tenemos no es un cese al fuego, sino una escalada de conflicto en donde se está redibujando también el Medio Oriente, en donde hay ataques también a la zona del Líbano. Entonces ahora no solamente tenemos una crisis, tenemos dos, que es la parte de Gaza y la zona del Líbano, y por supuesto, ¿no? Los ataques que generó Irán hacia como respuesta a la muerte del comandante iraní en Líbano hacia Israel y que por supuesto pone este conflicto en una tensión muy grande, con diversos polos además, donde no todo está claro, un polo que es Estados Unidos, que a la par de hablar de la posibilidad de creación del Estado de Palestina, a la par pues se sigue dando un apoyo militar también al gobierno de Israel, que esto es importante, creo que incluso la reflexión tendría que ser por qué tiene que existir una dinámica de guerra, ¿no? Y me refiero para la complejidad del caso, es decir, ¿quiénes ganan con la venta de armamento? Esto es muy importante, con la venta y la compra de armamento y cómo se está dando esta reconfiguración geopolítica. Creo que este año también nos ha hecho visualizar cómo se ha dado la imposibilidad de crear diálogos y una serie de negociaciones fallidas. Y posiblemente esto sea una muestra del por qué la paz no necesariamente se puede generar con un cese al fuego, sino que la paz no tiene que estar carente de elementos de justicia que son necesarios y que posiblemente este conflicto, no posiblemente, lo creo fervientemente, este conflicto se da porque necesariamente hay elementos de injusticia tanto en Cisjordania como en Gaza y en toda la relación que se ha gestado entre Israel y Palestina. Permítame, Indira, Silvia, hacer una pausa y regresamos con ustedes escuchando lo que están planteando respecto a lo que ocurre en Medio Oriente en este aniversario que, bueno, pues nos obliga a una revisión muy amplia. Volvemos después de la pausa.